Buenos días, profesor. Hoy le voy a explicar un poco cómo fue que resolví el parcial número 3. Primero voy a compartir la pantalla. Ok, el primer problema decía que la pelota de béisbol se mueve horizontalmente a 135 kilómetros por hora, sería hacia el bate, hacia la izquierda, y luego del bate, o sea, se da un impacto y la pelota sale dirigida a un ángulo de 35 grados a 210 kilómetros por hora. Se dice que la masa de la pelota es de 146 gramos y encontrar la fuerza que ejerce el bate sobre la pelota durante un periodo de 0,02 segundos. Entonces, aquí primero hicimos el primer diagrama, que es con el bate, que podemos observar cómo la pelota entra a 135 kilómetros por hora y sale a 210, que pasado metros por segundo serían 37,5 y 58,3 respectivamente. Entonces, luego me habla de que tengo que buscar cuál es la fuerza. Entonces, hice los diagramas, que sería el diagrama inicial de la pelota, que va con una masa y una velocidad, que le puse velocidad 1 hacia la izquierda, y luego del impacto, cuando está con el bate, tiene una velocidad, ¿cómo se llama? Una velocidad en X, una velocidad en Y, y luego del impacto, o sea, que se dirige, sería con una velocidad número 2, que así fue como le puse, entonces con un ángulo de 35 grados. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y respectivamente. ¿Qué sucede en este segundo diagrama? Vendría siendo todas las fuerzas que están ocurriendo en ese periodo del impacto. Entonces, cuando hago sumatoria sería la masa por la velocidad 1 más la sumatoria del impulso, que son las fuerzas que actúan durante este periodo del impacto, disculpa, es igual a la masa por la velocidad que sea después de este impacto. Entonces nos dio que la fuerza en X sería de 622,4. Luego hicimos sumatorias en Y, que solamente podemos observar que hay fuerza en Y por el tiempo, y luego vas a igualarlo a la masa por velocidad 2 con el seno de 35. En este caso, como es sumatoria de fuerzas en Y es seno, y en la X por eso era coseno de 35, y nos da 244,1 newton, y hacemos teorema de Pitágoras para ver cuál es la fuerza, y nos dio 668,6 newton. Luego voy a pasar al segundo problema, que es calcular la velocidad 1' y 1,2', que serían después del impacto de estos dos cilindros que se van a deslizar, y tiene un coeficiente de restitución de 0,6. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a implementar casi lo mismo, solamente que sabemos que por medio del impacto, la velocidad inicial, o sea, la masa por la velocidad inicial de cada uno de los objetos va a ser igual a la masa por la velocidad final. Por eso tenemos m del primero por velocidad del primero, o sea, velocidad inicial del primero, más m del segundo, velocidad inicial del segundo, es igual a la masa del primero por la velocidad final del primero, sería la v1', es igual a la masa del segundo por la velocidad final del segundo. Entonces metemos nuestros datos y nos sale un sistema de ecuación que sería 2 veces la velocidad final del primero más 3 veces la velocidad final de la segunda, es igual a -1. Luego utilizamos la fórmula del coeficiente de restitución, que por ambos nos salió igual. Entonces sabemos que el coeficiente de restitución sería la velocidad final del segundo menos la velocidad final del primero, es igual a la velocidad inicial del segundo menos la velocidad inicial del segundo. Entonces nos dio que 7,2 es igual a la velocidad final del segundo menos la velocidad final del primero. Entonces nos damos cuenta que tenemos dos sistemas de ecuaciones que fácilmente lo podemos sumar, y nos da que la velocidad del primero sería menos 4,52 metros por segundo. Entonces vamos a sustituir esto en nuestra primera ecuación que nos dio al inicio por medio de utilizar lo de nuestra propiedad, que son iguales al inicio y al final, y nos da 2,68 metros por segundo la velocidad final del segundo. Y así se saca, o sea, sería implementar la fórmula de impacto y la fórmula de coeficiente de restitución. Luego pasamos al tercero, que sería, dice que hay una bola de acero que choca contra la placa, entonces tenemos que tener en cuenta
las velocidades, las masas y todas las fuerzas que actúan tanto en la pelota como en la placa al momento de este impacto. Se dice que está viendo con una velocidad de 24 metros por segundo y un ángulo de 60 grados. Se dice que el coeficiente de restitución es de 0.8, entonces tenemos que calcular las velocidades finales de ambos, es decir, la velocidad final de la pelota y la velocidad final de la placa que tiene el resorte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos que hacer un diagrama de cómo es el impacto y después el impacto. En el impacto, como sabemos, la placa abajo no se va a mover, entonces va a tener una velocidad cero. Yo le llamé velocidad P, sería la de la placa. Entonces, la pelota si viene con una velocidad tanto en eje X en eje Y, por eso está hacia abajo la velocidad inicial seno de 60 y hacia la derecha velocidad inicial coseno de 60. ¿Qué sucede? Después del impacto, la pelota va a rebotar hacia la derecha con ángulo que no sabemos. Entonces, ya la velocidad P va a haber una velocidad hacia abajo porque fácilmente cuando la pelota choca contra la placa, esta placa va a bajar y ella va a rebotar hacia la derecha en diagonal. Entonces, vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos que directamente la V final, o sea, la V que va a tener la pelota, va a ser la inicial sobre 2. Entonces, directamente sabemos que la V de X va a ser 12 metros por segundo. Luego utilizamos coeficiente de restitución y por fórmula tenemos un sistema de ecuación que dice que 16.6 es igual a la velocidad después del impacto de la placa más la velocidad de la pelota en Y. Hacemos sumatoria de fuerzas en Y y como vemos sería menos, ¿dónde estamos? Ajá, en la masa V0 seno de 60 es igual a menos la masa por la velocidad, ¿cómo se llama? Final, más la masa por V seno de 60. Ok, esto lo podemos ver que estamos tomando en cuenta ambos diagramas. Entonces, en el primer diagrama, por eso es negativo, y en el segundo diagrama, la velocidad de la placa va hacia abajo en negativa, por eso está en negativa, y la de seno de 60 va hacia arriba, por eso está en positiva. Sacamos que la velocidad en Y sería 2.09 y al momento luego podemos hacer teorema de Pitágoras y nos da que la velocidad de la pelota sería V es 12.18 metros por segundo y podemos meter en esta ecuación de 16.6, como ya tenemos VY que nos dio 2.9, la podemos meter en este sistema de ecuaciones y sacar la velocidad de la placa, luego del impacto sería VP', que así le llamé, y da 18.69. Es decir, solamente era tomar en cuenta cuáles eran las direcciones de las velocidades y luego aplicarlas en un sistema de ecuaciones que sería la masa por esta fuerza, tanto antes como después del impacto. Y así se resuelve cada uno de los problemas del parcial. Gracias.